placer estar con ustedes una vez más. El día de hoy vamos a continuar estudiando nuestra colección acerca de las parábolas de Jesús. Y en esta ocasión, déjenme traerles a su corazón la primera parte de esta parábola que le he llamado un siervo de autoridad. Un siervo de autoridad. De esta parábola, para que podamos entenderla en todo el concepto, la hemos dividido en tres partes y el día de hoy vamos a hablar acerca de la primera. Esta parábola lo vamos a basar en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Toda la parábola, todo el contexto está desde el versículo 41 hasta el 48, pero el día de hoy solamente vamos a ver una parte. La palabra de Dios nos dice, 41 al 44, dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. En esta parte vamos a detenernos para poder estudiar lo que Jesús nos quiere hablar. Acuérdense que Jesús tomaba historias y en este caso hoy está tomando una historia para compararla y a través de esa comparación poder traer a nuestra vida una enseñanza espiritual, pero sobre todo el que podamos conocer los misterios del reino de Dios. Dios nos ha llamado a su reino, pero Él quiere que nosotros podamos conocer los principios del reino, las cosas que se mueven dentro del reino. Por tal motivo nos podemos hacer la pregunta habitual, que es: ¿cuáles son los misterios del reino que esta parábola está contenida? Están encerrados en esta parábola. El día de hoy vamos a ir desglosando los versículos para poder entender qué es lo que Dios nos quiere hablar. En primer lugar, podemos ver en esta parábola la autoridad es para todos. La autoridad es para todos. De acuerdo al pasaje que hemos estado leyendo en el versículo 41, la palabra de Dios nos dice: entonces Pedro le dijo: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Aquí nos damos cuenta cómo Pedro estaba hablando acerca de lo que Jesús les había enseñado poco antes. Si nosotros vemos el contexto de toda esta parábola, nos damos cuenta que Jesús les estaba hablando de varias señales del día del fin. De tal modo que por eso mucha gente a esta parábola la toma como un estudio escatológico entre las cosas que habrán de suceder. Y como les decía la entrega anterior, es correcto, porque Jesús lo que quiere es que conozcamos las cosas que habrán de pasar. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos a lo que también Jesús quería transmitirle. Esta parábola para muchos es conocida como la del siervo vigilante, como la del siervo infiel, pero hoy vamos a ver algo, una promesa que Dios nos quiere regalar, una palabra que Dios quiere traer a nuestra vida, pero no solamente para que la oigamos, sino para que nos apropiemos de ella. Por eso les decía la autoridad, porque estamos hablando de un siervo de autoridad. La autoridad es para todos. Dios nos está ofreciendo para todos. Pedro en su momento tuvo la duda que si solamente era para ellos o era para todos. Por eso es que podemos entender que el Señor quiere delegar autoridad. Es lo primero que podemos ver. El deseo de Dios es que la autoridad que Él tiene como dueño de todo, como el soberano del reino, Él quiere compartir con nosotros de su autoridad. Por eso Él está buscando siervos
que puedan asumir el papel de autoridad dentro del reino. Por eso es que el Señor quiere delegar esa autoridad. Pero algo que entendemos también es que todos tienen la misma oportunidad. Todos tienen la misma oportunidad. Usted que está escuchando esta palabra, usted también tiene la misma oportunidad que tenemos todos para poder ser parte de la autoridad de Dios manifestada en este mundo en el cual Dios nos ha permitido vivir. Por eso usted tiene que entender que la invitación que Dios está extendiendo, podríamos llamarle a lo mejor el casting que Dios está haciendo para reclutar gente capaz de ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, está abierta para todos. La convocatoria está abierta para aquel que desee aceptar la invitación, como cuando hablábamos acerca de los invitados del rey. Por eso es que tenemos la misma oportunidad todos. Recuerden que la misma palabra nos dice que Dios no hace acepción de personas. Pero algo que tenemos que entender en esta primera parte es que no debe existir egoísmo. No debe existir egoísmo. Si usted quiere ser parte, algo de lo que primero tiene que quitar de su corazón es el egoísmo. Si usted recuerda, por eso le decía, si leemos todo el contexto de este pasaje, Jesús les estaba hablando no solamente a sus 12 discípulos, le estaba hablando a la gente. Sin embargo, Pedro hace una pregunta un tanto egoísta, porque les decía, ¿esto es para nosotros nada más o es para todos? Por eso, si usted quiere autoridad, no puede usted ser egoísta. Porque así como Dios está compartiendo con nosotros su autoridad, Él quiere que también nosotros podamos compartir y que no solamente pensemos que es para nosotros, es para todos. Todo aquel que esté dispuesto, claro, que esté dispuesto a cumplir los requisitos que el reino establece. Lo que el rey establece dentro del reino para que usted y yo podamos realmente ser esos siervos de autoridad. Y precisamente en el siguiente punto podemos ver esos requisitos, los requisitos para la autoridad. Dios nos está estableciendo, si usted va a un casting, si usted va a una audición, hay ciertos requisitos que hay que cumplir para poder ser parte del evento en el cual ha sido convocado. De tal modo que aquí también hay requisitos para que nosotros podamos tener la autoridad de Dios. Dice el versículo 42, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Aquí Él está haciendo una pregunta a Jesús. ¿Quién es? ¿Quién de todos los que están escuchando este mensaje están dispuestos a ser ese mayordomo? Y cuando hablamos de mayordomo, estamos hablando de autoridad. Si usted se da cuenta, una cosa es ser del grupo de los siervos y otra cosa es ser el mayordomo. El mayordomo es el que está arriba de todos los siervos, de tal modo que ejerce autoridad. Por eso estamos hablando de un siervo de autoridad, porque Dios no solamente quiere que usted se quede en la posición que está, sino que cada día, como dice su palabra, vayamos de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. De tal modo que aquí el Señor Jesús establece ciertos requisitos. Número uno de estos requisitos es que tenemos que ser siervos. Si usted no está dispuesto a ser un siervo de Dios, créame que no califica para este casting. No califica para que usted sea un siervo de autoridad. ¿Por qué? Porque primero tenemos que asumir nuestra posición de siervo. Hay mucha gente que no le gusta ser mandado y creo que a nadie
Sin embargo, cuando hay humildad y reconocimiento de autoridad, nosotros sabemos que Dios nos ha llamado a servirle. Hay mucha gente en las iglesias que no les gusta servir. Solamente van, se sientan, reciben y se van. No están dispuestos a ofrecer su vida para servir a Dios y a sus hermanos. Por eso es que no todos, aunque la convocatoria está abierta para todos, hay muchos que no quieren. Pero sin embargo, como les decía en una ocasión, quieren toda la bendición de Dios, pero no quieren asumir la posición de siervo, porque un siervo no hace lo que él quiere. Un siervo, como dice este pasaje, tiene que hacer lo que su Señor le dice, y eso es donde mucha gente no quiere. Quiere a Jesús como su Salvador, lo quiere a Jesús como su sanador, como aquel que lo bendice, pero no quiere que sea su Señor. Y mucha gente por eso, cuando se invita a recibir a Cristo en el corazón, no lo hace. Porque dentro de la oración nosotros declaramos que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro Señor. Y es un privilegio, hermanos, no es una carga, es un privilegio servir. Como decía una persona hace algún tiempo, servir a Dios, hermanos, es una aventura. Pero una aventura agradable, es una aventura que no se compara con nada que usted pueda vivir, porque servir a Dios va usted a experimentar cosas nuevas, diferentes, y usted va a poder ver el respaldo de Dios en su vida. Por eso lo primero, tiene que usted ser un siervo. ¿Qué más vemos de requisitos? Debe haber fidelidad. Un siervo sin fidelidad no califica para tener autoridad. Y aunque me haya salido en verso, pero así es. Un siervo sin fidelidad no califica para ejercer autoridad. Por eso este pasaje que usted acaba de leer junto conmigo se da cuenta, dice, ¿quién es el mayordomo fiel? Dios está buscando mayordomos fieles. ¿Qué es ser fiel? Es no cambiar por nada a su Señor. En palabras sencillas, que no haya nada más importante para nuestra vida que agradar a nuestro Señor. Eso es lo que tiene que haber. Fidelidad es no cambiar nada por otra cosa. Y si nos referimos a nuestro Señor, que nada nos haga dejar a nuestro Señor, que nada nos haga dejarlo plantado cuando tenemos una cita con Él. Por eso es importante la fidelidad. Sin la fidelidad yo no puedo avanzar hacia la autoridad. ¿Qué otra cosa vemos? Dice que también tiene que haber prudencia. Por eso dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Un verdadero mayordomo, un siervo con autoridad, tiene que aprender a vivir con prudencia. Y no estoy hablando acerca de vivir escasamente. La prudencia tiene que ver con nuestra manera de actuar. Aun cuando muchas veces tenemos la razón, la prudencia se antepone a eso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos razón normalmente queremos defenderla. Muchas veces guardar silencio es la mejor arma que podemos tener. Pero ¿qué tiene que ver la prudencia? Hablar en el momento oportuno. Actuar en el momento oportuno. Y eso un siervo que quiera autoridad tiene que aprender, porque si no, con la autoridad que se le pueda dar, puede caer en la tiranía, puede caer y llevar al pueblo a la anarquía. ¿Por qué? Porque no ha sabido usar su autoridad. Por eso es importante la prudencia. ¿Qué otra cosa vemos aquí? Otro requisito, el reconocimiento de autoridad. Nosotros, si queremos ser esos fieles siervos de autoridad, tenemos que
tener un reconocimiento de autoridad, porque aquí dice cuál es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor, o sea, él tenía una imagen de autoridad, él tenía a alguien encima de él que ejercía autoridad. Y hoy en día hay mucha gente que no le gusta tener a alguien sobre él en autoridad. Y usted me podrá decir, es que mi autoridad es Dios, mi máxima autoridad. Sí, Él es la máxima autoridad. Jesús estaba hablando y Jesús es la máxima autoridad, pero Jesús estaba mencionando que debajo de él había un Señor que también ejercía autoridad sobre los siervos a los que estaban llamando. Por eso nosotros necesitamos tener un reconocimiento de autoridad, porque si no, no es posible adquirir la verdadera autoridad. Podemos ejercer una autoridad del mundo, sí, pero esa no es la verdadera autoridad que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. ¿Qué otra cosa vemos? Que también el siervo tiene que ser responsable. Debe haber responsabilidad. ¿Por qué les digo esto? Dice que el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Para que a tiempo. Una persona responsable sabe en qué momento tiene que hacer las cosas. No hay que andarlo correteando para que haga lo que debe de hacer. Eso es la diferencia, hermanos, entre un servidor y un siervo. El servidor, ¿qué hace? Con todo su corazón y a lo mejor con mucho amor va y hace solamente lo que se le dice que tiene que hacer. Mientras que un siervo sabe lo que tiene que hacer y lo hace en el momento en el que lo debe de hacer, sin tener que esperar a que alguien le mande a hacer. Por eso aquí nosotros tenemos que hablar de responsabilidad. Dice que a su tiempo va a darles. El Señor de esta parábola no estaba en el lugar de donde estaba su casa, pero dice que iba a venir y va a tratar de ver si verdaderamente el siervo estaba cumpliendo con lo que se le había encargado, si tenía responsabilidad en lo que tenía que hacer. ¿Y qué otra cosa vemos acá? Otro requisito: debe tener honestidad. Debemos de ser honestos. Si yo no soy honesto en mi vida, déjenme decirles, no calificamos para tener autoridad. Podemos ejercer, como les decía hace un momento, autoridad de los hombres. Puede que en algún momento nos deleguen algo de autoridad, pero al final de cuentas nos los van a quitar, porque no somos honestos. Porque dice aquí, para que a su tiempo les dé su ración. Cada uno de los que vivían en esta casa a la que se refiere esto, necesitaban recibir una ración. El mayordomo fiel, prudente, tenía que saber que al ejercer responsabilidad tenía que darle a cada uno su ración, lo que le corresponde. Quiere decir que tenemos que aprender a ser honestos. Quizá para la gente podamos engañarlos, pero déjeme decirle, delante de Dios no lo podemos hacer. Delante de nuestro Señor, Él conoce exactamente las intenciones del corazón. Él sabe si verdaderamente en mi corazón hay la intención de ser honesto o a oscuras hago cosas deshonestas. Y si no somos honestos, tampoco podemos ser parte de los siervos de autoridad. Por eso es importante esta parte que vemos acá. ¿Qué otra cosa vemos dentro de esta parábola? Un buen administrador de autoridad. Tenemos que ser un buen administrador de autoridad. Por eso aquí cuando Jesús menciona esta parábola dice, ¿quién es el mayordomo? Un mayordomo es un administrador. Dice el versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Qué quiere decir? Que este mayordomo se le encargó algo y él tenía que entregar cuentas de eso.
de tal modo que tenemos que ser buenos administradores de esa autoridad. Cuando dice bienaventurado, nos está diciendo que la autoridad se ejerce con amor. Cuando Dios te dice bienaventurado a ti, lo que Dios te está expresando es que ese grande amor, ese inmenso amor del corazón de Dios lo quiere desbordar sobre ti para que tú seas feliz. ¿Recuerdan cuando hablábamos acerca de las bienaventuranzas? Pues bien, ahí veíamos esa felicidad, ese gozo que traía a nuestro corazón el amor de Dios. Por eso la autoridad se ejerce con amor, hermanos. No podemos ejercer autoridad y pretender ser buenos administradores de la autoridad de Dios si lo hacemos con odio, con rencor, si lo hacemos de una manera que dañemos a la gente y no le mostremos el amor realmente de Dios a la gente. Dios nos ha llamado a ejercer autoridad, sí, pero con amor. Si usted ve a Jesús, Jesús aplicaba la autoridad, pero nunca perdió su amor y nunca dejó de mostrar el amor que Dios puso en él para que la gente conociera el verdadero amor de Dios. Por eso es que Jesús hacía tantas obras y la gente le seguía porque percibía su amor. Si usted recuerda cuando decían, ¿quién es este que habla con autoridad? Porque cuando usted habla con amor, va acompañada de autoridad. Y en otras palabras, también la autoridad debe ir acompañado del amor, porque si no, será un autoritarismo, será una imposición para que la gente haga lo que uno quiere. Y eso no es la verdadera autoridad, porque esa autoridad se debe ejercer con amor. Por eso dice, bienaventurado aquel siervo. O sea, va a ser feliz, va a ser gozoso. ¿Por qué? Porque va a estar transmitiendo el amor de Dios. El Señor espera una buena administración. El Señor espera que cuando Él venga, y no estoy hablando solamente del momento final o de la segunda venida de Cristo. El Señor Jesús puede venir a tu vida en cualquier momento, hermanos. Por eso les decía, no solamente pensemos en los tiempos finales, sino en el momento en que Dios se puede presentar delante de ti para ver qué tan buen administrador has sido de la autoridad que Dios te ha dado. Por eso Él espera una buena administración cuando dice que va a ser bienaventurado al cual el siervo, cuando su Señor venga, lo haya haciendo así. ¿Haciendo qué? Lo que habíamos mencionado, ser fiel, ser prudente, tener ese reconocimiento de autoridad, esa responsabilidad, esa honestidad, ser un buen siervo, como la Biblia nos enseña. Por eso es importante, hermanos, un siervo de autoridad vive bajo autoridad. Un siervo de autoridad vive bajo autoridad. Como les decía yo hace un momento, no puede uno pretender ejercer la verdadera autoridad de Dios si yo no tengo o yo no vivo bajo autoridad. Ustedes recuerdan que Jesús que decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y si vemos a los apóstoles también tenían un reconocimiento de autoridad. La verdadera autoridad, como les decía, tiene que venir de parte de Dios y tiene que haber un reconocimiento de autoridad. Tengo que vivir, aquí dice, el cual su Señor, aquí vuelve a repetir que hay alguien encima de él. Y eso es lo que mucha gente y muchos ministerios muchas veces no quieren, tener a una figura de autoridad sobre él. Si nosotros vemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que quien ejercía autoridad también estaba bajo autoridad. ¿Recuerda usted al centurión que se presenta con Jesús? Cuando le dice, mi siervo está enfermo, da la palabra y él va a sanar. Porque dice, porque yo soy un hombre de autoridad, pero que también estoy bajo autoridad. Y entonces nos damos cuenta cómo el reconocimiento de autoridad también tiene que ver con la fe. Y por eso es importante que yo, si quiero ser un buen administrador de la autoridad de Dios,
de la autoridad delegada de Dios, yo tengo que vivir bajo autoridad. Claro que sí, nuestra principal autoridad es Dios y no hay nadie arriba de Él, pero Dios ha provisto de hombres, personas, ministerios que nos ejerzan autoridad sobre nuestra vida. Y eso es algo importante en nuestro caminar con Dios. ¿Qué otra cosa vemos? La prueba de autoridad. No crea que las cosas se quedan nada más así. Hay momentos en los que Dios nos va a probar como autoridad. Dice el versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Cuando el Señor decide entregarte algo, está probando tu autoridad. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que tú tienes que administrar los bienes de nuestro Señor. Y Él va a venir en su momento a ver si tú estás haciendo lo que debes de estar haciendo. De tal modo que podemos ver también en este pasaje que la asignación viene directamente del Señor. Dice aquí, en verdad os digo que le pondrá. ¿Quién lo va a poner? Dice que el Señor de la casa. En este caso, ¿quién es nuestro Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos asigna en forma directa la autoridad. No son los hombres, hermanos, es Dios. Por eso, para ejercer autoridad debe haber un llamamiento primero de Dios. Tiene que haber una confirmación de parte de Dios. Yo sé que muchas veces Dios va a utilizar a los hombres, a los ministerios, pero la verdadera autoridad viene asignada de parte de Dios. Cuando nosotros, los que ejercemos en este momento cierta autoridad, realmente somos buenos administradores de la autoridad de Dios, entonces a través de nosotros Dios puede establecer otras autoridades. Pero si yo no lo hago de la manera en que Dios nos los pide, esa autoridad que podemos delegar puede resultar una autoridad de hombres, y en su momento puede ser perjudicial para la persona. Déjenme hacerles esta comparación. Si usted ejerce una profesión que usted no la estudió y que no hay nada que respalde que usted realmente es lo que dice que es, ¿en qué problema nos metemos con la ley? Hay muchos problemas en los que nos podemos meter. Imagínense un doctor que dice ser doctor, pero que nunca estudió para doctor y que nunca obtuvo un título, que a lo mejor lo compró, o alguien le dijo, oye, me recetaste una medicina y me cayó bien y ya desde eso se siente doctor. Imagínense en qué problema se va a meter y en qué problema va a meter a sus pacientes. Lo mismo sucede en el reino. La autoridad viene asignada directamente del Señor. Aquí dice, en verdad os digo que le pondrá. ¿Quién? El Señor de la casa. ¿Qué otra cosa vemos? Reconocer quién es dueño de todo. Una de las pruebas que Dios nos va a poner dentro de la autoridad es que nosotros aprendamos a reconocer quién es el dueño de todo. Por eso les decía, de bienes, de personas, el único dueño es el Señor de la casa. Si usted lo comparamos con una hacienda, nos vamos a dar cuenta que el dueño, el patrón, es el que manda sobre todo. Sin embargo, él utiliza administradores para ejercer la autoridad y el gobierno dentro de todo lo que es su hacienda. De tal modo que aquí también nosotros podemos entender que ese administrador sabe y tiene que tener conciencia de que no es de él, es del dueño, pero sin embargo puede gozar de ello. Lo mismo nosotros como administradores. La autoridad no es de nosotros, las personas, los bienes no es de nosotros, todo es de Dios. Por eso yo no puedo ser una persona que ejerza una mala autoridad sobre la gente, porque me voy a buscar problemas con el Señor de la casa.
Por eso es importante reconocer de quién es. Todo es del Señor. Usted, si está ejerciendo autoridad, hoy en día usted recuerde que las personas, las ovejas que Dios puso bajo su cuidado, no le pertenecen a usted, le pertenecen a Dios. Por eso es importante que yo reconozca eso, y Dios va a probar qué tan fiel, qué tan prudente estoy siendo en aplicar la autoridad que Dios me dio. El Señor te ha llamado para delegarte autoridad. Quiero que lleve eso en su corazón. El Señor te ha llamado para delegarte autoridad. Por eso Él abrió para todos la convocatoria para ser mayordomos fieles y prudentes. El Señor espera administradores fieles para poner sobre ellos su casa, para poner en ellos su casa. Todo lo que le pertenece a Él, quiere ponerlo en las manos de esos administradores fieles. Y ojalá que usted que me escucha pueda ser uno de esos a los que Dios está llamando. Yo le invito a que juntos podamos orar delante de Dios y poner nuestras vidas delante de Él. En la siguiente entrega continuaremos con esta parábola, porque hay mucha enseñanza que el Señor quiere dejarnos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos estás llamando, Señor, porque quieres delegar sobre nosotros tu autoridad, Padre. Quieres encontrar buenos administradores, mayordomos fieles y prudentes, Señor, que puedan administrar todo lo que corresponde a tu casa. Señor, te damos gracias porque tú volteaste a mirarnos, porque, Señor, esta palabra puede llegar en la vida de mucha gente que esté dispuesta realmente a ser un siervo fiel delante de ti. Porque, Señor, tú quieres derramar sobre ellos no solamente bendición, tú quieres que a través de ellos, Señor, tu amor y tu misericordia se refleje a toda la gente. Tú quieres, Señor, instrumentos en tus manos que puedan mostrar, Señor, tu poder, tu gloria, Señor, y todo lo que tú quieres hacer en la vida de cada persona, Señor. Por eso, Señor, hoy estamos delante de ti para que tú nos uses. Perdónanos si en algo, Señor, te hemos fallado, si no hemos sido fieles y buenos administradores. Pero, Señor, esa autoridad que nos has dado, Señor, permítenos ejercerlo con toda libertad, pero bajo autoridad, Señor, para que, Señor, tu nombre sea glorificado. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Yo te bendigo y bendigo la vida de cada uno de los que hoy escucharon esta palabra. Que, Señor, sepan que si han decidido, Señor, hacer tu voluntad, que si han decidido escuchar y acudir al llamado, Señor, tú quieres darles, les has dado autoridad para ejercerla aún en contra de todos nuestros enemigos, Padre. Te doy gracias por sus vidas. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda algo. El Señor te llama a ser un siervo de autoridad. No dejes ir esa bendición. Que Dios te bendiga y nos vemos para la próxima.